Bienvenidos a Historia Humana Podcast, episodio 20. Hoy hablaremos de los etruscos. Descubriremos a una sociedad donde las mujeres gozaban de una libertad que escandalizaba a sus contemporáneos. Conoceremos a sus temibles demonios de piel azulada y entenderemos por qué un pueblo tan próspero vivía convencido de que su propia existencia tenía una fecha de caducidad fijada por los dioses. Prepárese para descubrir cómo el arte, la guerra y la religión se fundieron en el corazón de Italia para dar vida a la primera gran civilización de la península. Si ha seguido los episodios anteriores, recordará que al hablar de Mesopotamia o del antiguo Egipto, los ríos Tigris, Éufrates y el Nilo no eran solo accidentes geográficos, sino las arterias vitales que permitieron el florecimiento de la civilización. En el caso de la península itálica, la situación no es distinta. Imagine una tierra central en el Mediterráneo, protegida y a la vez dividida por la columna vertebral de los Apeninos, pero profundamente conectada por caudales como el Po, el Arno y el Tíber. Esta geografía tan accidentada provocó desde tiempos remotos que los grupos humanos vivieran aislados, desarrollando un apego casi feroz a sus propias costumbres y una resistencia natural a cualquier intento de unificación. Piensa en esto como el origen de una fragmentación cultural que marcaría el destino de la región por milenios. Aunque la península estuvo habitada desde el Paleolítico, es hacia el año 6000 a.C. durante el Neolítico, cuando encontramos poblaciones con una agricultura todavía rudimentaria pero ya establecida. Con el paso del tiempo, hacia la Edad del Bronce, surgió la cultura apenínica, compuesta por pastores seminómadas que recorrían las montañas. Sin embargo, un cambio fascinante ocurrió alrededor del año 1600 a.C., con la aparición de las civilizaciones de las Terra Mare y los palafitos. Imagine aldeas enteras construidas sobre estacas, algunas directamente sobre el agua y otras en tierra firme. Una solución ingeniosa para habitar terrenos difíciles. El verdadero punto de inflexión llegó hacia el año 1200 a.C., con la irrupción de los pueblos indoeuropeos, quienes trajeron consigo el uso del hierro y un cambio radical en la forma de despedir a sus muertos a través del rito de la incineración, conocido como la cultura de los campos de urnas. De toda esta mezcla surgió, en el siglo IX a.C., la cultura villanoviana. Esta es fundamental para nuestro relato, pues se considera el fenómeno unitario que preparó el nacimiento de la nación etrusca. Usted puede observar cómo esta cultura evolucionó desde la sencillez de la incineración hasta una fase mucho más sofisticada, influenciada por el Oriente, donde aparecieron tumbas monumentales y el consumo de productos de lujo. Esta riqueza no pasó desapercibida para el resto del mundo antiguo. Italia atrajo a navegantes y comerciantes por sus inmensos recursos minerales y sus bosques espesos. Los fenicios establecieron contactos estables desde Cartago, mientras que los griegos fundaron colonias tan influyentes como Cumas y Siracusa, en lo que hoy conocemos como la Magna Grecia. Estos últimos aportaron herramientas transformadoras como el alfabeto y técnicas artesanales que sedujeron por completo a la naciente nobleza etrusca. Incluso los galos, desde el norte, se sintieron atraídos por estas tierras, llegando a saquear Roma en el año 390 a.C. Al adentrarnos en la identidad de este pueblo, lo primero que debemos notar es que ellos no se llamaban a sí mismos etruscos, sino racena. Ellos representan el primer capítulo con una personalidad verdaderamente definida en la historia itálica, aunque su legado está envuelto en lo que los especialistas llaman el problema etrusco. Este enigma se divide en dos grandes incógnitas que han desvelado a los historiadores por siglos. ¿De dónde venían exactamente y cómo descifrar su extraña lengua? A diferencia de otros pueblos, la literatura original de los etruscos se perdió por completo.
lo que obliga a la etruscología moderna a depender casi exclusivamente de la arqueología y de lo que sus vecinos griegos y latinos escribieron sobre ellos. Tras un largo silencio mediático, el interés por este pueblo renació en el Renacimiento y alcanzó una verdadera fiebre o etruscomanía en el siglo XVIII, aunque no fue hasta el siglo XX cuando figuras como Massimo Pallottino aportaron un rigor científico definitivo. Históricamente han existido tres grandes teorías para explicar su origen. La primera es la teoría oriental, que nos llega desde los escritos de Heródoto. Según este relato, los etruscos habrían emigrado por mar desde Lidia, en Asia Menor, huyendo de una hambruna devastadora bajo el liderazgo del príncipe Tirreno. Esta versión se apoya en el estilo artístico de sus tumbas y en inscripciones halladas en la isla de Lemos. Por otro lado, la teoría nórdica sugiere que llegaron a través de los Alpes, basándose en similitudes fonéticas con pueblos del norte como los retios. Finalmente existe la teoría de la autoctonía, defendida por Dionisio de Halicarnaso, quien afirmaba que los etruscos no venían de ninguna parte, sino que eran indígenas sumamente antiguos cuya lengua y costumbres simplemente no se parecían a nada conocido. Hoy en día la visión académica ha cambiado. Bajo la influencia de Pallottino ya no se habla tanto de una llegada de un lugar específico, sino de un proceso de formación o síntesis cultural. Imagine que la civilización etrusca es como un idioma moderno. No aparece de la nada porque un grupo de personas llega a un sitio, sino que es el resultado de una mezcla lenta y constante en un mismo territorio. En este proceso influyeron las raíces antiguas de los habitantes locales, los préstamos culturales de vecinos poderosos como los griegos y los fenicios, y las pequeñas migraciones de larga distancia. Al final, lo que surgió fue una identidad única y sofisticada que ya no se parecía a ninguna de sus partes originales por separado. Ahora que comprendemos este origen complejo, es el momento de analizar cómo se estructuraba la vida y el poder en este fascinante mundo. Si recuerda nuestra comparación inicial con las grandes civilizaciones fluviales, notará una diferencia fundamental en la organización del poder. Mientras que en Egipto el Nilo fomenta la creación de un imperio centralizado bajo un solo faraón, los etruscos jamás formaron un estado unitario. Imagine en cambio un modelo similar al de las ciudades-estado griegas, núcleos urbanos independientes y celosos de su autonomía. La trayectoria de este pueblo, tras superar su fase inicial, se divide en cuatro grandes actos que marcan su ascenso y su posterior integración en el mundo romano. El primer gran periodo es el llamado orientalizante, que abarca aproximadamente desde el año 770 hasta el 535 a.C. Imagine este tiempo como una explosión de prosperidad y contactos internacionales. El Mediterráneo se convirtió en una autopista por la que llegaban productos de lujo desde Egipto, Fenicia y Grecia. Gracias al control de los excedentes agrícolas y sobre todo de la riqueza minera, surgió una poderosa aristocracia. Estos nobles no solo habitaban en palacios conocidos como regiae, sino que construían impresionantes tumbas monumentales que aún hoy nos asombran. Este auge alcanzó su clímax militar en la batalla naval de Alalia, donde etruscos y cartagineses se aliaron para derrotar a los griegos focenses, consolidando su dominio marítimo. Tras este éxito entramos en el periodo arcaico, el verdadero apogeo histórico de los etruscos. Su influencia se extendió de forma impresionante desde el Valle del Po hasta la región de la Campania. Es en este momento cuando la famosa dinastía de los Tarquinios gobernó Roma, transformando aquel asentamiento de pastores en una verdadera ciudad con urbanismo avanzado e introduciendo las insignias de poder que más tarde los propios romanos harían famosas. Sin embargo, todo lo que sube tiende a bajar. La derrota en la batalla de Cumas frente a la flota de Siracusa en el año 474 a.C. marcó el inicio del fin de su hegemonía en el mar Tirreno. A partir de allí, los etruscos se enfrentaron a un periodo de crisis o clásico. La economía se contrajo y desde el norte las invasiones de los galos comenzaron a presionar sus fronteras. Mientras tanto, en el centro de la península,
Roma emergía como un poder militar joven y sumamente agresivo. Un ejemplo de esta nueva realidad fue la caída de Velles en el año 396 a.C., tras un asedio legendario de 10 años que recuerda mucho a la caída de Troya. Finalmente, el periodo de decadencia o helenístico vio cómo Roma sometía progresivamente el interior del territorio. La historia de la independencia etrusca termina simbólicamente en el año 265 a.C., con la destrucción de Bolsini, momento en el cual este pueblo se integró plenamente en la estructura política de la naciente potencia romana. Para comprender a fondo a los etruscos, debe mirar hacia sus ciudades, pues en ellas residía la verdadera esencia de su cultura. Podemos dividir este territorio en dos grandes áreas. En la Etruria meridional, la zona más cercana a la futura Roma, destacaba Velles, famosa por su templo de Portonaxio y la impresionante escultura del Apolo de Vulca. También encontramos a Caere, hoy conocida como Cerveteri, una orbe inmensamente rica cuyos puertos eran hervideros de comercio. Allí se han recuperado láminas de oro con inscripciones bilingües que demuestran su cosmopolitismo. No podemos olvidar a Tarquinia, considerada la ciudad madre, donde sus necrópolis decoradas con pinturas murales nos permiten hoy asomarnos a sus banquetes y bailes como si estuviéramos allí mismo. Por su parte, Bulsi se consolidó como un centro artesanal sin igual en bronces y cerámicas, mientras que Bolsini funcionaba como el corazón espiritual del pueblo, albergando el santuario federal donde se reunía la Liga de las 12 ciudades. Si nos desplazamos hacia la Etruria septentrional y el interior, el paisaje cambia pero la sofisticación se mantiene. Betulonia fue célebre por su delicada orfebrería, especialmente por la técnica del granulado que creaba joyas de una precisión asombrosa. En la costa encontramos Populonia, un caso único por ser una ciudad industrial, dedicada enteramente a la metalurgia del hierro que traían desde la cercana isla de Elba. Más hacia el interior, Chiusi se hizo famosa bajo el mandato del rey Porcena, destacando, destacando por sus urnas con forma humana, y Arezzo se convirtió en un referente de la escultura en bronce, legándonos obras maestras como la Quimera o Quimera. Incluso cuando decidieron expandirse fuera de su núcleo original, los etruscos llevaron consigo un orden envidiable. Fundaron Capua en el sur y ciudades como Marsaboto en el norte. Esta última es fascinante porque fue diseñada desde cero con un trazado de calles regulares y ortogonales, orientados según principios religiosos. Piensa en esto como una analogía. La historia de Etruria se asemeja a una constelación de estrellas. Cada ciudad brillaba con luz propia y total autonomía, compartiendo una misma lengua y fe, pero nunca llegaron a formar un sol único o un estado centralizado. Fue precisamente esa falta de unión lo que permitió que la fuerza gravitatoria de Roma, mucho más compacta y disciplinada, las fuera absorbiendo una a una hasta apagar su independencia política para siempre. Al avanzar en este relato, descubrirá que para un etrusco construir una ciudad no era simplemente un proyecto de ingeniería, sino un acto profundamente espiritual. A partir del siglo VII a.C., este pueblo abandonó las ideas dispersas para dar paso a ciudades-estado perfectamente organizadas. Imagine la escena. Un augur, bajo un silencio solemne, observaba el cielo para determinar la orientación de la futura urbe. Siguiendo las instrucciones de los libros sagrados, utiliza un instrumento llamado groma para dividir el espacio según el mapa celeste. Con un arado de bronce se marcaba el perímetro sagrado o tular, levantando la cuchilla únicamente donde se ubicarían las puertas. Pero quizás el detalle más fascinante sea el mundus, un pozo ritual excavado en el centro exacto de la ciudad. Piensa en esto como un cordón umbilical que unía al mundo de los vivos con el de los antepasados, asegurando que la ciudad nunca perdiera su conexión con lo divino. Aunque muchas ciudades debían adaptarse a las colinas escarpadas de Italia, otros centros como Marsaboto nos revelan un urbanismo asombrosamente moderno. Utilizaban un trazado ortogonal donde las calles principales, el
decumanos y el cardo, se cruzaban para crear manzanas rectangulares. Sus murallas no eran simples vallas, eran potentes estructuras de bloques ciclópeos con puertas monumentales adornadas con arcos de medio punto y rostros humanos que parecían vigilar a quien entraba. En cuanto a las viviendas, estas evolucionaron de sencillas cabañas a casas de piedra con atrios diseñados para recoger el agua de lluvia. La aristocracia, por su parte, habitaba en palacios espectaculares, con patios fortificados y frescos de terracota de colores vibrantes. Si usted entrara en una de estas residencias, vería muebles refinados, tronos de mimbre y los famosos clinai o lechos, donde los nobles se recostaban para disfrutar de banquetes mientras bebían de copas de buchero, esa cerámica negra y brillante que parece metal. Curiosamente, ese ambiente doméstico se trasladó incluso a la muerte. Las necrópolis, situadas fuera de los muros, imitaban con tal detalle las casas de los vivos que las tumbas parecen barrios residenciales para el alma. Si pasamos del entorno físico a la organización de las personas, nos encontramos con una estructura social tan compleja como fascinante. Debe visualizar que en sus inicios cada ciudad estaba gobernada por un rey sagrado llamado Lucumón. Este líder poseía todos los símbolos que luego asociaríamos con el Imperio Romano: la silla curul, el cetro de marfil y los faces, que eran haces de varas con una hacha que representaban el poder de vida y muerte. Sin embargo, hacia finales del siglo VI a.C., la monarquía dio paso a repúblicas controladas por la nobleza. En este nuevo sistema, las ciudades eran dirigidas por magistrados electos como el silat, un cargo muy parecido al del cónsul romano o el maro, encargado de la administración y la religión. A pesar de su independencia, estas ciudades no estaban aisladas, formaban una liga federal, compuesta usualmente por 12 centros principales, que se reunía una vez al año en el santuario del Fanum Voltumnae. Allí no solo se discutían asuntos políticos, sino que se celebraban juegos y se elegía un magistrado supremo, que actuaba como pretor de los pueblos de Etruria. Dentro de la ciudad, la unidad básica era la familia, llamada laut. Aquí es donde los etruscos nos sorprenden con una modernidad inusual. La mujer etrusca gozaba de una libertad y dignidad que sus contemporáneas griegas o romanas ni siquiera podían imaginar. Ellas participaban en los banquetes, asistían a actos públicos y poseían una personalidad jurídica propia. La pirámide social se completaba con una nobleza influyente, una clase media de plebeyos ricos y un vasto sector de libertos y siervos. Toda esta convivencia estaba regida por la etrusca disciplina, un conjunto de leyes que se creían reveladas por divinidades como la ninfa Begoy. Para un etrusco el derecho de propiedad era algo sagrado. Violar un límite de tierras no era solo un delito civil, sino una provocación que atraía terribles maldiciones divinas. En definitiva, la ciudad etrusca funcionaba como un organismo vivo. La muralla era su piel protectora, las calles sus arterias orientadas hacia el cosmos y el pozo ritual su vínculo eterno con la historia. Si analizamos el éxito de los etruscos, comprenderá que su dominio sobre la península no fue casualidad. Su fuerza militar comenzó con una suma de ejércitos de clanes, donde cada noble era seguido por sus propios hombres de confianza. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta estructura se transformó en ejércitos cívicos mucho más profesionales, dirigidos por magistrados que portaban el litus, un bastón de mando cuerpo. De hecho, fue un rey de origen etrusco en Roma, Servio Tulio, quien revolucionó la guerra al vincular el servicio militar a la riqueza. Los ciudadanos más acaudalados formaban la clasis clipeata, soldados de élite equipados con pesados escudos redondos de bronce. El equipo de un soldado etrusco era una obra de arte y funcionalidad. Se protegían con cascos de bronce de diversas formas, algunos con altas crestas y otros de tipo negao, grebas para las piernas y corazas que imitaban la musculatura humana. Para el ataque confiaban en lanzas, jabalinas y una espada corta muy eficaz, similar a la machaira griega.
pero su verdadero poder residía en el mar. Debe imaginar a los etruscos como los grandes señores del Tirreno. Sus naves de guerra, largas y veloces, estaban equipadas con espolones o rostra en la proa, diseñados específicamente para embestir y hundir al enemigo. Esta superioridad naval les valió una fama temible entre los griegos, quienes a menudo los tachaban de piratas por su control absoluto de las rutas comerciales. No obstante, la guerra para ellos tenía un componente sagrado. Tras una victoria, era habitual realizar sacrificios rituales de prisioneros, una práctica que buscaba expiar prodigiosos o asegurar el favor divino a través de la sangre. Al alejarnos del campo de batalla y entrar en la esfera privada, descubrimos una sociedad con una sensibilidad única. La base de todo era la familia o la un. Aunque el padre ostentaba la autoridad, la mujer etrusca, la Ati, disfrutaba de una libertad que usted no encontraría en ninguna otra parte del mundo antiguo. Es fascinante notar que en sus lápidas e inscripciones los hijos incluían con orgullo el nombre de su madre junto al de su padre, un reconocimiento del linaje materno que escandalizaba a sus contemporáneos. El amor y el afecto conyugal eran tan importantes que quedaron inmortalizados en su arte. Piensa en los famosos sarcófagos de los esposos, donde las parejas aparecen recostadas juntas, con gestos de ternura y una serenidad que desafía el tiempo. En cuanto a su apariencia, los etruscos eran conocidos por su elegancia. La prenda nacional masculina era la tébena, un manto semicircular que reconocerá fácilmente como el antepasado directo de la toga romana. Las mujeres vestían túnicas ligeras de colores vibrantes y calzaban los calcei repandi, unos botines de punta curvada hacia arriba que eran tan sofisticados que llegaron a exportarse incluso a Atenas. En el día a día, mientras el pueblo llano se alimentaba de gachas de cereales, la aristocracia vivía para el banquete. Imagine una cena donde hombres y mujeres comparten el mismo lecho de mesa, disfrutando de carnes, pescados y vinos, endulzados con miel, rodeados de música y lujo. Sin embargo, detrás de este brillo existía un profundo fatalismo. Los etruscos creían que el tiempo estaba contado y que su propia nación tenía una fecha de caducidad fijada en 10 siglos o saecula. Sus sacerdotes, los arúspides, vigilaban constantemente el cielo y las vísceras de los animales para detectar señales de que un ciclo estaba terminando. La vida etrusca era como un teatro de sombras proyectados sobre las paredes de sus tumbas. Aunque los historiadores antiguos prefirieron centrarse en las sombras de su lujo excesivo, la arqueología nos muestra hoy a los verdaderos actores, un pueblo movido por una fe inquebrantable en el destino y un respeto sagrado por el hogar. Al observar la rutina de este pueblo, notará un equilibrio fascinante entre la laboriosidad y el placer. Mientras los hombres se volcaban a la guerra, la agricultura o la maestría artesanal, la mujer etrusca desempeñaba un papel que iba mucho más allá de la procreación. Ella era la administradora de la industria textil. El hilado y el tejido no eran simples tareas domésticas, sino símbolos de su elevado estatus social. Pero cuando el trabajo terminaba, los etruscos sabían cómo divertirse. Piense en esto como una sociedad que elevó el ocio a la categoría de arte. Y luego el juego de dados era una pasión absoluta, utilizando cubos numerados del 1 al 6 de forma idéntica a los nuestros. También disfrutaban de juegos de fichas parecidos a las damas y del curioso cótabos, un juego de habilidad donde debían lanzar el resto de su vino contra un platillo en equilibrio. Imagine el ambiente de risas y competencia en aquellos banquetes que ya hemos descrito. Sin embargo, detrás de esta alegría existía una preocupación constante por la salud pública. Los etruscos fueron ingenieros antes que médicos. Ellos comprendieron que para combatir enfermedades como el paludismo debían dominar el agua. Por ello, se dedicaron a desecar zonas pantanosas y construyeron sistemas de drenaje tan perfectos que uno de ellos, la cloaca máxima, se convirtió en el cimiento de la higiene de Roma. Su medicina era una mezcla intrigante entre ciencia y magia.
Utilizaban aguas termales para el reumatismo y poseían una farmacopea botánica envidiable. Pero donde realmente les sorprenderían es en la odontología. Eran capaces de fabricar prótesis y puentes dentales de oro con una precisión que parece moderna. Incluso practicaban cirugías complejas, como trepanaciones craneales, demostrando un conocimiento de la anatomía que hoy podemos ver en sus exvotos de terracota. Todo este mundo físico estaba además bañado por la música. Imagine que en Etruria todo tenía su ritmo, desde el trabajo en el campo hasta los banquetes e incluso los combates de boxeo se realizaban al son de la doble flauta o de las trompetas de bronce. La danza, individual y vibrante, era el latido que unía lo cotidiano con lo extraordinario. Para un etrusco, la línea entre un deporte y un ritual religioso era casi invisible. Las actividades físicas, que podría confundir con simples juegos atléticos, eran a menudo homenajes a los difuntos de la aristocracia. Estas celebraciones, precursoras de los famosos Juegos Romanos, incluían lucha, boxeo y lanzamientos de disco o jabalina. Las carreras de carros, ya fueran vigas o cuadrigas, eran auténticos espectáculos de masas que hacían vibrar a la multitud en campo abierto. Sin embargo, no todo era armonía. Existían ritos de una violencia cruda, como el del perso. En este espectáculo, un hombre enmascarado azuzaba a un perro contra una víctima encadenada. Si usted busca el origen de los gladiadores romanos, es muy probable que lo encuentre aquí, en esta mezcla de castigo y sacrificio. El final de la vida no era visto como una desaparición, sino como el inicio de un proceso estricto y solemne. Tras el lavado del cuerpo y su exposición pública, el difunto era llevado en procesión al son de las flautas hasta su morada final. Los banquetes funerarios que vemos pintados en las tumbas no eran solo para los vivos, servían para alimentar simbólicamente al alma y reafirmar el poder de la familia. Los etruscos creían que el alma debía emprender un viaje peligroso hacia la ciudad de la ultratumba, cruzando el océano en barca o atravesando llanuras a caballo. En este tránsito el fallecido no iba solo, era escoltado por demonios psicopompos, como Charon, que portaba un mazo temible, o la alada Band, que iluminaba el camino con su antorcha. Pero aquí reside el concepto más esperanzador de su fe, la posibilidad de la inmortalidad. A través de rituales específicos, los etruscos creían que la sangre de un animal sacrificado podía reemplazar la sangre mortal del difunto. Mediante esta transformación, el alma podía convertirse en un deus animales, escapando así de la muerte definitiva para alcanzar la adivinación. Piensa en la vida etrusca como un puente tendido sobre la niebla. Un extremo estaba firmemente anclado en los placeres de la tierra, en sus juegos y su medicina, mientras que el otro desaparecía en el misterio de lo sagrado. Para ellos la única forma de cruzarlo con éxito era seguir las señales que los dioses habían dejado escritas para guiar el destino humano. Si analiza la base sobre la que se construyó toda esta sofisticación, encontrará la tierra, pero no se imagine una cultura así, una agricultura simple o de subsistencia. Los etruscos transformaron el paisaje italiano con una maestría técnica que todavía hoy nos asombra. Fueron los grandes ingenieros hidráulicos de su tiempo, capaces de convertir pantanos insalubres y azotados por la malaria en campos fértiles mediante el uso de los cuniculi, una red de túneles subterráneos y canales de desagüe que funcionaban con una precisión milimétrica. Para un etrusco, la agricultura no era solo economía, era un mandato divino. La propiedad privada estaba bajo la protección directa del dios Tinia y se regía por las leyes sagradas de la ninfa Begoya. Imagine la importancia de los límites de un campo. Mover un mojón o piedra de señalización, el llamado tular, no era un simple pleito entre vecinos, sino un crimen religioso, que según creían atraía maldiciones y desastres naturales sobre toda la comunidad. En estos campos bendecidos, la producción era masiva. Sus cosechas de trigo y espelta fueron tan abundantes que en épocas de hambre
llegaron a alimentar a ciudades tan poderosas como Roma e incluso Atenas. Sin embargo, el orgullo de su tierra era la viticultura. El vino etrusco no era solo una bebida, era el centro del banquete aristocrático y un motor de exportación que viajaba por todo el Mediterráneo. Piensa en esto como la primera gran marca de lujo de la península, un producto que definía el estatus de quien lo servía y la riqueza de quien lo producía. Ahora bien, si la agricultura era el cuerpo de Etruria, la minería era su fuerza. Debe visualizar esta región como una de las mayores potencias mineras del mundo antiguo. Distritos como los montes de la Tolfa y las colinas metalíferas eran auténticas minas de oro, metafóricamente hablando. Pero fue la isla de Elba la que se convirtió en el corazón de su industria. Allí el hierro se extraía en cantidades industriales y se enviaba a la ciudad de Populonia, el primer gran centro metalúrgico de Europa. Imagine el paisaje de Populonia, hornos que rugían a más de 1100 grados, fundiendo el mineral para crear herramientas, armas y objetos de bronce, tan perfectos que eran codiciados desde Grecia hasta el norte de Europa. Sus espejos y vajillas de bronce eran considerados tesoros de cualquier corte extranjera. Pero si hubo un producto que se convirtió en el estándar de la marca Etruria fue el buchero negro. Esta cerámica de un negro profundo y un brillante que imitaba a la perfección los recipientes de metal inundó los mercados del Mediterráneo occidental. Mientras tanto, en el ámbito doméstico, las mujeres de la nobleza dirigían una industria textil de gran nivel, produciendo lanas y linos que vestían a la élite, al tiempo que los inmensos bosques del norte proporcionaban la madera necesaria para mantener a flote su poderosa flota. Todo este excedente de vino, metales y cerámica impulsó un comercio marítimo vibrante. Debe ver a los etruscos como socios estratégicos de potencias como Cartago, con quienes firmaron pactos para frenar la expansión griega y asegurar el control del mar Tirreno. Sus puertos, como Pirgi o Gravisca, eran verdaderos emporios internacionales. Imagine caminar por sus muelles y ver cómo se intercambiaban lingotes de hierro o pesadas tinajas de vino por objetos exóticos que llegaban de Oriente. Marfil tallado, joyas de oro finísimo e incluso huevos de avestruz decorados. Para facilitar estos intercambios, su sistema económico también tuvo que evolucionar. En un principio utilizaban trozos de bronce en bruto, el aes rude, o lingotes marcados conocidos como aes signatum. No obstante, hacia el siglo V a.C., ciudades como Popolonia dieron el paso definitivo hacia la modernidad acuñando su propia moneda. Emitieron piezas de oro, plata y bronce con una iconografía poderosa. Cabezas de gorgona para infundir respeto, leones o la figura del dios Setlans. Fue un sistema financiero sólido que funcionó con éxito hasta que inevitablemente la creciente fuerza de la moneda romana terminó por absorberlo. Como puede ver, la riqueza etrusca no fue fruto de la suerte, sino de una combinación única de ingeniería, respeto sagrado por la tierra y una visión comercial que no conocía fronteras. Al sumergirnos en la estética de este pueblo, descubrirá que el arte no era para ellos un simple ejercicio de decoración, sino una herramienta poderosa para perpetuar las apariencias y desafiar el paso del tiempo. Aunque los etruscos absorbieron influencias de todo el Mediterráneo, lograron imprimir en sus obras una personalidad vibrante y a menudo más realista que la de sus vecinos. Este viaje artístico atravesó 4 actos principales. Primero, un periodo orientalizante marcado por el lujo extremo de las joyas y el marfil. Luego, una edad de oro, arcaica donde la terracota y el bronce alcanzaron su clímax. Tras una etapa de crisis que los expertos llaman periodo clásico, el arte etrusco terminó fundiéndose con el helenismo, sirviendo de base directa para lo que hoy conocemos como arte romano. En el ámbito de la construcción, los etruscos fueron arquitectos de una racionalidad asombrosa. Si pudiera sobrevolar la antigua Mar Saboto, vería un trazado de calles en Dámero que parece diseñado por un urbanista moderno. Sin embargo, su mayor legado arquitectónico reside en lo sagrado. Sus templos
sobre podios elevados, con fachadas imponentes y columnas de orden toscano que les daban un aire de robustez y elegancia. Pero es en la arquitectura funeraria donde este pueblo realmente volcó su alma. Evolucionaron desde simples pozos hasta tumbas de cámara con túmulos monumentales, que por dentro eran réplicas exactas de las casas de los vivos. Imagina entrar en una tumba y encontrar techos tallados, muebles y utensilios de cocina en las paredes. No era un lugar para la muerte, sino un escenario doméstico eterno para el alma. Si hablamos de escultura, debes saber que los etruscos prefirieron la maleabilidad del barro y la fuerza del bronce por encima del mármol. En la coroplástica o arte del barro cocido, no hay obra que supere al Apolo de Bello. Atribuido al célebre escultor Vulcan, esta figura parece caminar con una energía contenida y esa enigmática sonrisa etrusca que tanto fascina a los historiadores. En el bronce, su maestría era tal que nos legaron símbolos eternos, desde la loba capitolina, que amamantaría a los fundadores de Roma, hasta la aterradora quimera de Ares, una, una pieza votiva dedicada al dios Tinia que combina un león, una cabra y una serpiente en un equilibrio perfecto. Ya hacia el final de su historia, piezas como el Orador nos muestran un realismo en el retrato que los romanos copiarían casi paso por paso. Finalmente debemos hablar de la pintura, pues los etruscos nos dejaron el único gran conjunto pictórico que se conserva del mundo antiguo occidental. Imagine las paredes de una tumba oscuras y frías, cobrando vida bajo la luz de las antorchas con frescos de colores minerales vibrantes. Estas pinturas son un canto a la vida. En la tumba del Triclinio, por ejemplo, vería escenas de banquetes donde los invitados parecen disfrutar de la música y el vino eternamente. Otras, como la tumba de los toros, mezclan mitos griegos con tradiciones locales, mientras que la tumba Francois funciona como un auténtico documento histórico, narrando las gestas de sus héroes. Mientras, mientras otras culturas usaban el arte para idealizar a los dioses, los etruscos lo usaron para que nosotros, miles de años después, pudiéramos ver cómo vivían, cómo reían y cómo amaban. Hablemos ahora de un aspecto que convirtió a los etruscos en la verdadera envidia del mundo antiguo, su maestría con el bronce. Debe imaginar que para el siglo V a.C., poseer un bronce etrusco era un símbolo de estatus tan grande que incluso en las casas más ricas de Atenas se exhibían con orgullo sus piezas. No se trataba solo de objetos utilitarios, sino de verdaderas esculturas de lujo que daban vida al hogar. Los artesanos fabricaban calderos y trípodes monumentales inspirados en modelos de Siria y Grecia, pero adornados con figuras de grifos y sirenas que les daban un aire exótico. Se me ve. Un aire exótico y misterioso. Piense en los trípodes hallados en Perugia, donde el metal parece cobrar vida narrando las hazañas de Heracles o Perseo. La iluminación también era un escenario para el arte. El famoso lampadario de Cortona es una obra cumbre que debe visualizar como un disco con 16 candilejas, decorado con rostros mitológicos y una gorgona central destinada a proteger el espacio. Los candelabros, por su parte, solían estar rematados por delicadas estatuillas de atletas o mujeres elegantes. Pero si hay un objeto que nos permite asomarnos a la intimidad de este pueblo son los espejos. Esenciales en el tocador de cualquier mujer de la nobleza, estos espejos de bronce tenían el reverso grabado con una precisión asombrosa. A través de ellos hoy podemos ver escenas del juicio de París o incluso a adivinos examinando hígados, una muestra de cómo lo sagrado y lo cotidiano se daban la mano en un objeto tan personal. Además, los etruscos destacaron en la creación de cistas, pequeños cofres para joyas y cítulas, que eran cubos decorados con escenas de banquetes y desfiles militares. Pero la producción no se detenía en el lujo doméstico. La broncística produjo miles de estatuillas votivas, desde dioses como Tinia y Menba hasta figuras infantiles conocidas como Puti. Estas piezas a menudo dedicadas como exvotos en los templos, nos muestran a un pueblo que buscaba constantemente la conexión con lo divino a través de la belleza del metal.
Si el bronce era su fuerza, la orfebrería era su delicadeza extrema. Los orfebres etruscos fueron sin duda los mejores de su época, dominando técnicas que incluso hoy nos resultan difíciles de replicar. Usted se maravillaría ante el granulado, una técnica que consiste en soldar minúsculas esferas de oro sobre una superficie para crear texturas casi imposibles. Imagine una fíbula o imperdible de oro macizo con forma de dragón, o los broches monumentales con leones encontrados en la tumba Regolini y Galassi. Son piezas que brillan con una luz propia y que demuestran una opulencia sin igual. Esa misma sofisticación la aplicaron al marfil, especialmente durante el periodo orientalizante. Trabajaban pequeñas placas para revestir muebles de lujo y cajitas llamadas píxides, decoradas con escenas de la Odisea que nos recuerdan su profunda conexión cultural con el mundo griego. Sin embargo, si buscamos algo que sea puramente etrusco, debemos volver la mirada a la tierra, a su cerámica nacional, el buchero. Piense en una cerámica tan negra y brillante que a simple vista usted juraría que es metal. Lograban este efecto mediante una cocción especial en hornos sin oxígeno. El buchero era tan apreciado que se exportaba por todo el Mediterráneo como un estándar de elegancia. Con el tiempo, los artesanos etruscos también se convirtieron en ávidos coleccionistas e imitadores de los vasos griegos. Un ejemplo fundamental es el vaso francois, una crátera que introdujo por primera vez los grandes ciclos mitológicos griegos en el corazón de Italia. Desde los trazos negros del pintor de Micalí hasta la producción masiva de la cerámica roja de Arezzo, el arte práctico etrusco fue un diálogo constante entre la técnica heredada y la innovación propia, logrando que cada objeto, por pequeño que fuera, contara una historia de poder y refinamiento. Para comprender a los etruscos, debe aceptar que para ellos nada ocurría por casualidad. A diferencia de los griegos o los romanos, cuya religión era más flexible, los etruscos practicaban una religión revelada. Piensa en esto como un código de conducta dictado por profetas. El niño Tages, que surgió de un surco en la tierra para enseñar el arte de leer las vísceras, y la ninfa Begoya. Sus enseñanzas formaron la etrusca disciplina, un conjunto de libros sagrados que regulaban desde la interpretación de los rayos hasta los rituales para fundar una ciudad o conocer el destino. En la cúspide de su panteón se encontraba la gran tríada. Primero, Latinia, el dios supremo del cielo, a quien usted podría identificar con Júpiter, aunque con un matiz más temible. Él lanzaba tres tipos diferentes de rayos para advertir o castigar a los hombres. Junto a él estaba Une, su esposa y protectora de la mujer, y Merba, la diosa de las ciudades amuralladas y la sabiduría, que además poseía facultades curativas. También rendían culto a Fu-Fluns, el dios del vino y el éxtasis, y a Voltumna, una divinidad tan importante que era considerada el dios principal de Etruria y titular del santuario donde se reunía su liga federal. No obstante, lo más impactante de su fe era su visión del más allá. Los etruscos desarrollaron un mundo infernal complejo y a menudo aterrador. Imagine un reino gobernado por Aita y Persimne, donde el difunto era conducido por demonios de aspecto inquietante. Entre ellos destaca Bant, una figura alada que portaba una antorcha para guiar a las almas, y Charú, un ser de carnes azuladas, color de la putrefacción, armado con un pesado mazo. Pero, más allá del miedo, lo que definía a los etruscos era un fatalismo absoluto. Creían que su nación tenía entonces una fecha de caducidad, como ya decimos antes. Al profundizar entonces en la espiritualidad de este pueblo, descubrirá que la vida en Etruria era en esencia una teocracia ritualista. Imagine que cada decisión, desde la siembra de un campo hasta la declaración de una guerra, estaba supeditada a la voluntad de los dioses, la cual solo podía ser interpretada por una casta de sacerdotes altamente especializados, los sepen. Estos hombres, siempre de linaje noble, portaban el litus, ese báculo curvo que ya hemos mencionado, y se dividían en jerarquías según su función. Unos se encargaban de la ciudad, otros de los funerales y otros de los sacrificios. Pero los más célebres, aquellos cuyo prestigio cruzó fronteras, fueron los arúspices. Usted seguramente recordará la advertencia que recibió Julio César sobre los idus de marzo. Pues bien, ese consejo provino de Espurina, un arúspice de gran renombre.
Estos expertos vestían mantos de piel y llamativos gorros cónicos mientras realizaban la extispicina, que no era otra cosa que el examen minucioso de las vísceras animales. El órgano fundamental era el hígado, considerado un espejo del cosmos. Para entender esto, piense en el famoso hígado de Piacenza, un modelo de bronce que funcionaba como un auténtico manual de bolsillo. Su superficie estaba dividida en casillas que representaban las moradas de 52 divinidades. Según donde apareciera una anomalía en el órgano real, el sacerdote podía determinar qué dios estaba enviando un mensaje y si éste era favorable o nefasto. Esta obsesión por el futuro se extendía también al cielo. Los fulguradores eran capaces de interpretar 11 tipos de rayos manejados por 9 dioses distintos. Incluso poseían un calendario brontoscópico, un sistema que predecía el destino de las cosechas o el estallido de enfermedades basándose simplemente en el día del año en que se escuchaba un trueno. Y como ya hemos visto en su visión del más allá, el rito de las hostiae animales permitía que la sangre de un sacrificio reemplazara simbólicamente el alma del difunto para otorgarle la inmortalidad. Esta estructura religiosa fue tan sólida y fascinante que Roma no pudo evitar absorberla, manteniendo el colegio de los 60 arúspices vivo hasta el siglo V después de Cristo. Si pasamos al ámbito de la comunicación, nos enfrentamos a uno de los mayores enigmas de la historia, la lengua etrusca. A diferencia del latín o el griego, el etrusco es una lengua aislada que se resiste a cualquier clasificación familiar. Imagine el reto que supone para los lingüistas una lengua que no es indoeuropea ni semita, sino aglutinante, sumando sufijos a la raíz de forma similar al sumerio. Aunque conservamos unas 13.000 inscripciones, la gran mayoría son breves epitafios. Sin embargo, poseemos tesoros como el Liber Linteus de Zagreb, un calendario ritual escrito sobre vendas de lino que envolvieron a una momia en Egipto, o la reciente Tabula Cortonensis. El alfabeto que adoptaron de los griegos de Cuma se escribía generalmente de derecha a izquierda. Usted notaría algo extraño al escucharles hablar. El etrusco solo tenía 4 vocales, careciendo por completo de la O, y tampoco utilizaba sonidos como la B, la G o la D. En cuanto a sus números, utilizaban un sistema decimal muy curioso, donde por ejemplo para decir 18 decían literalmente 2 menos 20. Es una tragedia histórica que su rica literatura, que incluía tragedias, himnos y crónicas históricas, se perdiera casi por completo. Con la expansión de Roma se vivió un periodo de bilingüismo, pero hacia los inicios del imperio, el etrusco desapareció como lengua hablada. No obstante, aunque la lengua murió en las calles, persistió durante siglos como un idioma sagrado en los templos, de la misma forma que el latín se mantuvo en la liturgia mucho después de la caída de Roma. El etrusco se convirtió en el lenguaje del misterio, una voz antigua que solo los dioses y sus sacerdotes podían comprender. Al cerrar este recorrido por el mundo de los etruscos, usted habrá notado que su historia no es la de un pueblo que simplemente desapareció, sino la de una cultura que se fundió de manera invisible en los cimientos de Occidente. Desde la arquitectura de los templos y el uso del arco, hasta los rituales de poder que Roma convertiría en símbolos de su imperio. El espíritu de los Racenas siguió latiendo mucho después de que su lengua se dejara de hablar en los mercados. La gran paradoja de este pueblo es que a pesar de su profundo fatalismo y de creer que su tiempo estaba contado, lograron, de una forma lograron una forma de inmortalidad a través de su arte y su ingeniería. Piensa en eso como el cierre de un ciclo necesario para comprender el Mediterráneo. Hemos visto cómo este pueblo, atrapado entre la profecía y el placer, construyó ciudades que desafiaron la naturaleza y creó una sociedad donde la mujer y la familia ocupaban un lugar de honor sin precedentes. Su final no fue una derrota total, sino una transformación. Se convirtieron en romanos para que su legado pudiera viajar hasta nosotros. Ahora, con el enigma etrusco resuelto, es momento de girar la mirada nuevamente hacia el oriente, hacia un imperio de dimensiones colosales que desafiaría a los griegos y cambiaría para siempre la escala del poder en el mundo antiguo. La espero en el próximo episodio donde cruzaremos las fronteras de Asia para adentrarnos en la majestuosa y los secretos de los persas.